Hablarte de un amigo peculiar. Habla muy poquito, pero me sabe escuchar. Cuando está contento o se quiere relajar, sus brazos y manos mueve sin parar. Y a veces nos imaginamos que empezamos a volar, como si fuéramos gaviotas que buscan el mar. Hasta las nubes llegaremos, nada nos puede parar y lo pasamos fenomenal. Hoy yo quiero hablarte de un amigo sin igual, experto en dinosaurios y en el sistema solar. Un gran compañero cuando vamos a jugar. Yo le explico con cuidado antes de empezar. Y a veces nos imaginamos que empezamos a volar, como si fuéramos gaviotas que buscan el mar. Hasta las nubes llegaremos, nada nos puede parar y lo pasamos fenomenal. Y a veces nos imaginamos que empezamos a volar, como si fuéramos gaviotas que buscan el mar. Hasta las nubes llegaremos, nada nos puede parar y lo pasamos fenomenal. Este es el twist de Antenita. Y dice: 1, 2, 1, 2, 3 y... Antenita se despierta muy temprano y comienza a cantar la la la. Antenita se levanta de su cama y se pone muy contenta a bailar. Mira cómo cuento, escucha, 1, 2, 3. Si quieres dar palmas, si quieres que cante la 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 la, si tú lo que quieres es bailar, baila su twist, mueve la cintura y los zapatos, baila su twist, quiere verte sonreír, baila su twist, mueve la cintura y los zapatos, baila su twist, quiere verte sonreír. Antenita llega al cole y pinta un rato, llega a casa, come sano y fuerte está. Antenita come fruta y verdura, solo quiere que te pongas a bailar. Mira cómo cuento, escucha, 1, 2, 3. Si quieres dar palmas, si quieres que cante la 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 la, si tú lo que quieres es bailar, baila su twist, mueve la cintura y los zapatos, baila su twist, quiere verte sonreír, baila su twist, mueve la cintura y los zapatos, baila su twist, quiere verte sonreír. Buenas noches a todos, gracias a todos por venir. Un año más vamos a leer el manifiesto de la mano de Aspau, en esta ocasión con Manuel, con Miquel y con Miguel. Un aplauso para ellos. El 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. El autismo está considerado como la causa de discapacidad del desarrollo con mayor crecimiento en el mundo. Su prevalencia se estima en un caso de cada 150 nacimientos. Los casos diagnosticados con autismo superan ya la suma de la diabetes, el cáncer y el SIDA. El autismo es un trastorno del desarrollo que afecta a la forma en que una persona interpreta todo su entorno, lo que ve, oye y toca.
Puede presentar dificultades en la comprensión, el uso del lenguaje, las relaciones sociales, la imaginación y el juego. Está demostrado que el diagnóstico precoz, unido a la atención temprana, la educación y la intervención terapéutica basada en buenas prácticas, influyen de manera directa en el desarrollo de las personas con TEA, aumentan sus oportunidades y mejora su proyecto de vida. Gracias. Ese abordaje del autismo supone una alta rentabilidad, no solo personal, sino también económica y social. En este último año se ha puesto en marcha en la Comunidad Valenciana un nuevo protocolo de atención integral a las personas con TEA. Es un gran avance que por fin se haya establecido el MCHAT dentro del protocolo de pediatría, como prueba en la revisión de niño sano de los 18 meses. Sin embargo, en el caso de la atención específica al TEA, consideramos que en este protocolo no se ha tenido en cuenta la necesaria especialización de los centros de atención temprana, aspecto que juega en contra de una atención óptima al autismo. Del mismo modo, respecto a la atención educativa, este año se están produciendo algunos cambios como el funcionamiento de las aulas de comunicación y lenguaje o la publicación del borrador de decreto de educación inclusiva. Ambas cuestiones nos mantienen vigilantes. Echamos en falta información a las familias sobre estas nuevas estrategias. Por otra parte, queremos dar la enhorabuena a la Consellería de Educación por la iniciativa Compartim Comunitat Educativa y sugerimos que se utilice este espacio para trasladar aspectos tan importantes como los relacionados con los dictámenes de escolarización, con las modalidades educativas a las familias. También seguimos reclamando una mejor atención tanto en la educación secundaria como en la posobligatoria, demandando mayores oportunidades adaptadas a las necesidades del alumnado con TEA. Debemos tener en cuenta y reivindicar constantemente las necesidades de todas las personas con autismo, no solo las educativas, sino todas las relacionadas con cualquier aspecto de su vida, salud, trabajo, ocio, etc. Las personas con autismo deben tener una vida plena, como el resto de la sociedad. Por eso, el acceso a viviendas de apoyo a la vida independiente, el empleo con apoyo o al ocio adaptado merecen toda nuestra atención. Por todo lo anterior, desde ASPAU os invitamos a reflexionar, celebrar y concurrir a los actos del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, promoviendo el interés por las personas con TEA y sus derechos, para lograr entre todos las mismas posibilidades de vida plena en todo su ciclo vital, desde la niñez hasta la vejez. Muchas gracias.